GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 16 de diciembre, ya huele a posaditas de 2023. Y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Llegado desde Europa Oriental, llenó el siglo V de sangre y fuego, preludio del fin del Imperio Romano de Occidente. Este guerrero, que ha sido acusado de las más atroces crímenes por los europeos aterrados por su avance y exagerando muchos de sus actos violentos. Atila el Huno, el azote de Dios. Continuaremos esta serie Los Conquistadores. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos, siempre distinguidos invitados, ya de casa conocidos por todos ustedes por su amor a la historia y por el gusto de compartirla. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Carlos, muy buenos días y muy buenos días al auditorio. Muchas gracias por acompañarnos. Ya pasamos la primera mitad de diciembre. Se nos fue volando este 2023. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, doctor Vázquez Álvarez, mi amigo y hermano Ignacio Salcido Dávila. Radio escuchas en un episodio más de este personaje tan singular llamado El Azote de Dios, también mito, leyenda o una estadística más. Y bueno, vamos a tener como música de fondo la obertura Atila del gran compositor italiano Giuseppe Verdi. Voy a hacer una breve presentación. Después de que hablamos de Julio César y lo que sucedió en la Roma republicana a prácticamente fines de la Edad Antigua, bueno, no de la Edad Antigua, sino de antes de Cristo, nos vamos ahora a dirigir hacia el siglo III más o menos, cuando Roma empieza a dividirse ya en dos partes. Existe el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, y el Imperio Romano de Occidente, con capital en la propia Roma. Y ya después de que Constantino estableció el cristianismo como religión oficial, el imperio empezó a tener situaciones muy especiales. Realmente podemos decir que el imperio empezó a caer, empezó a venirse a menos, porque si bien es cierto que ya tenían muchas regiones dominadas por las legiones romanas, podemos decir que el siglo IV, o sea, los años 300 y tantos, básicamente la mayor parte del ejército de las legiones romanas eran mercenarias. Ya el romano tenía mucho dinero y ya no se metía tanto a hacer la guerra de manera personal. Los jóvenes romanos estaban dedicados a otras cosas. Incluso muchos de los historiadores hablan de que se dedicaron al ocio. Ya no era gente muy preparada, ya no eran aquellos romanos de la época de César, de Julio César o anterior todavía, que se preparaban, que se disciplinaban, que tenían fortaleza física, y que eso fue lo que hizo grande al Imperio Romano. Ahora ya no. Ahora ya buena parte de Roma dependía de sus legiones mercenarias. Y bueno, pues debemos considerar que un mercenario no es alguien que sienta cariño por la región, que sienta cariño por la ciudad. Es alguien que siente cariño por el dinero que le pagan y va a combatir hasta donde le paguen. Y donde vea en peligro su vida, pues a lo mejor se olvida del dinero y huye. No así cuando los soldados, los legionarios, eran fundamentalmente romanos, querían sus ciudades, querían su patria y luchaban por ella. Esto va a ser determinante en los siguientes momentos históricos,
porque precisamente al llegar el siglo V, o sea, estamos hablando de los años 400, que es donde vamos a platicar ahora, ya podemos hablar de un decaimiento muy fuerte del Imperio Romano. Y es esta época en la que van a aparecer precisamente los hunos, un grupo muy especial, pero bueno, pues yo aquí voy a dejar esta participación para escuchar otras opiniones sobre el tema. Claro, doctor, un tema muy interesante el de Atila, sobre todo porque la historia, y lo hemos comentado en programas anteriores, la escriben los vencedores, y sobre Atila todo lo que se ha dicho y todas las referencias históricas están o nos fueron legadas precisamente por los romanos, por historiadores romanos. Entonces hay muy poca objetividad, porque coincide que es un personaje absolutamente satanizado, incluso desde la perspectiva religiosa, satanizado, porque se le concebía como el azote de Dios. No es coincidencia que toda la información que tenemos es negativa. Resulta que quien llegó a ser el líder de uno de los imperios más grandes que ha conocido la humanidad era una persona físicamente desagradable. Algunas leyendas dicen que incluso medía 1 metro de estatura, que tenían que ponerle una escalera para subir a su caballo, que donde pisaba su caballo no crecía la hierba, cosas de... Era una frase que le encantaba pregonar. Así es. Dicen. Bueno. Aquí hay un tema también. Creo que es imposible, Carlos, doctor, salvo que ustedes me digan otra cosa, pero creo que es imposible que una persona tan desagradable, tan malvada, pueda liderar una cantidad tan ingente de personas y de pueblos y unificarlos para una causa común. Yo pienso que lo que ha ocurrido es que esta información está sumamente sesgada, y ciertamente quizá parte del genio de Atila consistía en saber que se le tenía ese terror y en fomentarlo, pero no necesariamente porque esa información fuera verdadera. Quizás se prevalía de métodos que actualmente conocemos como terrorismo. ¿Por qué? Porque la perspectiva que tenía él, él nace, vamos a hablar un poquito de dónde surge él. Él es sobrino del rey de los hunos, ¿sí? Su tío era un Kan, un gran Kan, que luego vamos a hablar de esa figura de dominio de los pueblos protomongólicos y mongólicos cuando abordemos la figura de Genghis Khan. Y tenían enfrente, digo, como vecinos y como contemporáneos, pues al gran imperio romano. Un gran imperio romano que se caracterizaba por el poderío militar, pero era un poderío militar ya más distorsionado, como bien comentaba el doctor, porque ya no se luchaba tanto por un sentido del patriotismo, de la identidad, sino más bien por los recursos que se les proporcionaban, por el estilo de vida que se les proveía, pero también por la facilidad con la que se conseguía el pillaje. Ese es un gran incentivo para los mercenarios, el poder acabar con las ciudades y robar todo para poder enriquecerse. Sí, mi estimado Nacho, es que, y como toda época, como toda civilización, hay un inicio, hay un auge y hay una decadencia. Esa decadencia, como nos apuntaba nuestro presentador, el doctor Luis Alberto Vázquez, de ahí viene la frase: se duermen en sus laureles, laureles de glorias pasadas, de otros Césares, que también hay algunas sagas de programas sobre esos. Entonces, llegan en su zona de confort. Y ahí viene la palabra mercenario, el que se vende el mejor postor. Y ahorita tenemos a la vista pues mercenarios políticos, mercenarios de la docencia, mercenarios de la nutrición, mercenarios de la psicología. O sea, con tal, el ganar. Porque la visión que yo veía de los Césares, o al menos de Julio César, era conquistar, pero para adoctrinar, era conquistar para culturizar. Entonces, tú lo has dicho, la vención de los vencedores ponen como lo peor, como una serie de brutos, una serie de salvajes a los vencidos. Entonces, más que una visión aproximada, es una caricatura de lo que es Atila, pero sin embargo, ¿por qué tanto miedo y lo seguía tanta gente? Es que es a lo que iba, Carlos. Porque lo seguían los hunos, los ostrogodos, los alanos, los búlgaros, y toda esa parte de la Europa central, de lo que actualmente conforma Hungría y lo que conformó en su momento la antigua Yugoslavia, que hoy es Serbia y Montenegro, por decir un ejemplo. Vamos a ponernos en la situación en la que él se encontraba. Enfrente de él tenía como vecinos, insisto,
al Imperio Romano, y el Imperio Romano tenía su ejército muy bien organizado, que se estructuraba, sabemos, por legiones. Las legiones romanas consistían en 10 cohortes, cada uno de esos cohortes tenía un estandarte, y cada uno de los cohortes tenía 5 o 6 centurias de 80 hombres subdivididas en 10 contubernios. Es decir, cada una de las legiones romanas más o menos comprendía entre 5 y 6 mil hombres extremadamente bien organizados para el arte de la guerra. Atila no tenía ese ejército organizado, eran sociedades más bien tribales, eran nómadas, no eran sedentarios. Exacto, no eran sedentarios por el tipo de clima y de ambiente en el que ellos desarrollaban su vida. Entonces, ¿qué haces cuando tienes enfrente un ejército tan organizado? Creo que la estrategia fue muy brillante y nos habla precisamente de la gran inteligencia. Terrorismo para conseguir unos fines. ¿Qué hace Guerra de guerrillas. Pero ¿qué hace el terrorista? ¿Qué es el terrorista? El terrorista es el que sabe que no tiene un poderío igual al que tiene su rival, su contrincante, y mediante actos pequeños provoca inestabilidad y miedo. Por eso podemos ver casos como el de Al Qaeda, que sabemos perfectamente que no tiene los medios para luchar, yo creo que ni siquiera con la milicia más débil de las que conforman la OTAN. O como Hamas, o como en su tiempo en América Latina, Sendero Luminoso y todos esos guerrillas. ¿Qué es lo que hacen? Secuestran 3 aviones, 4 aviones, provocan bajas de civiles en un acto totalmente cobarde y ocasionan un gran terror. Los autos bomba, los ataques a los trenes, no son más que manifestaciones de terrorismo, y eso es el terrorismo. Una facción que está sosteniendo una ideología que pretende hacer una batalla ideológica contra otra muy dominante, provoca pequeños actos que realmente objetivamente tienen muy poca incidencia, son muy pocas las bajas que se provocan a diferencia de las guerras, ¿sí? Y eso hace que todo el mundo voltee a verlos. Lo mismo hacía Atila en su tiempo, tuvo la genialidad, si se le quiere llamar así, de defender sus fines y de obtener sus objetivos, que era claramente expansionista y, eso sí, sumamente ambicioso, Nacho, porque no se cansaba de cobrar los tributos que le pagaban en oro. Era planeación estratégica, eran blancos, si tú quieres, eran pequeños grupos, pero blancos específicos que puedan debilitar de poco a poco ese gran imperio. Y fronteras que no estaban bien blindadas, fronteras que le interesaban al emperador, o no tenía que ser un blanco así muy grande, pero sí que ver, como dicen ahora, áreas de oportunidad para reforzar o para acabar de penetrar, como le funcionó, porque era una estratega definitivamente. Es que imagínate, ya están diciendo que tú eres el azote de Dios, que tú eres terrible, que comes carne cruda, porque incluso hasta de esas cosas hablaban, y que degüellas niños y mujeres dentro de las iglesias porque se le acusa de haber hecho un acto de esa naturaleza. Mal haría él si dijera, no, yo soy muy, muy bueno, soy a todo dar. No, él se encargó de que prevaleciera esa idea para sembrar el terror, y eso le funcionó incluso en las batallas que sostuvo contra las legiones romanas, el hecho de asustarlos, porque una característica de los pueblos hunos es que desde muy pequeños, se decía que apenas caminaban los niños los ponían en el caballo, y prácticamente el caballo y la persona se volvían uno solo, eran unos excelentes jinetes, y la manera de guerrear de ellos era prácticamente sobre el caballo. Eran excelentes jinetes y excelentes arqueros, y además estaban organizados para atacar puntos estratégicos de manera muy ágil y huir. Imagínate, tienes una fuerza compacta como lo eran los ejércitos romanos, y por el otro lado tienes una fuerza que se desplaza como rayo, montados en caballos, cientos de soldados o de unos, ¿sí? De salvajes, como los veían ellos, de estos salvajes desalmados, que antes de que ellos atacaran, les llevaban flechas a los romanos, tenían que alzar los escudos. Cuando alzaban los escudos llegaban todas las hordas de Atila, y era cuando los atacaban con espadas, a golpes, o incluso a veces los rodeaban simplemente para provocar terror y desorden en las formaciones romanas, y provocaban que perdieran las formaciones, y era cuando venían las verdaderas masacres en los campos de batalla. Entonces el estilo de batalla de estos pueblos era muy complicado de entender para los generales romanos. ¿Cómo venzo algo que no puedo ver? Que no les presentaban un ataque directo. Uno no se imaginar al ejército de Atila en una formación como las de Alejandro Magno, como las de César, como las de... No,
Realmente eran ataques difusos, esporádicos, focalizados y letales, precedidos de lluvias de flechas. Así es como este personaje del que vamos a brindar datos biográficos en el siguiente bloque se hizo de un gran control de poder en un territorio inmenso. Sí, definitivamente. Vamos a seguir platicando un poquito. Esto que nos acaba de comentar el licenciado Salcido es determinante para ver el horror que vivían las ciudades, los ciudadanos, la gente pacífica de las ciudades romanas de esa época. Pero vamos a hacer una breve pausa y continuamos. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy nuestro tema, Atila el Uno, el azote de Dios. Con nosotros, Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila, ambos abogados, pero sobre todo amantes de la historia y gustosos de compartirla. Y bueno, un poco lo que comentaba hace un momento, tanto el licenciado Salcido al final, como decía Carlos en ese mismo aspecto, resulta increíble el temor que corría en las ciudades cuando llegaban los hunos, las ciudades romanas cuando llegaban los hunos. Pero, por ejemplo, me llama mucho la atención cómo nosotros los seres humanos somos tan ingenuos al mismo tiempo que asustados, creídos y destructivos. Voy a explicar cada uno de ellos. Lo que decía hace un momento el licenciado Salcido era que a Atila se le acusaba de ser bajito, feo, prácticamente tonto, y se estaba enfrentando a las gigantescas legiones romanas que eran lo máximo. ¿Cómo entonces explicarnos que una persona con tan bajas características pudiera destrozar a las fabulosas legiones? Me ubico actualmente, escuchamos por ejemplo a políticos que hablan de lo malo, de lo tonto, de lo vulgar, de lo malo que es un candidato, y sin embargo les está dando unas trapeadas en las encuestas, y sin embargo siguen diciendo que son gente negativa. Recuerdo también, y a su reserva de platicar después, que por mucho he leído que a Hernán Cortés lo acusaban de ser una persona bajita, tonto, sifilítico, pero derrotó a un pueblo gigantesco que eran los aztecas. ¿Cómo te lo explicas? ¿Cómo te explicas que la gente que es baja, que no tiene capacidad, esté destruyendo a los que se creen con mucha capacidad? Y eso es lo que pasaba precisamente en Roma. Los rumores que corrían entre las ciudades era la fealdad de Atila, la maldad de Atila, y por eso todos le tenían miedo. Así es, doctor, y bueno, un poquito de contexto ya en cuanto a este personaje, sus datos biográficos. Se supone que nace en el año 434 ya de nuestra era, es decir, en el siglo V, y fue líder de un pueblo nómada conocido como los hunos, y el líder supremo del imperio huno que él mismo estableció. Su nombre no se sabe con certeza, todo lo que se nos lega, porque los hunos no dejan referencias escritas, todo lo que se nos lega es en parte leyenda. Incluso él es un personaje que inspira a estas leyendas germanas de los Nibelungos, del cantar de los Nibelungos. El personaje Etzel está basado en Atila, y como se puede ver, ese personaje no es como pintan a Atila, no es tan maligno, no es tan inculto, vamos a llamarlo así, tan inculto. Exacto. Este nombre de Atila significa pequeño padre, y de acuerdo a algunos historiadores, como comentábamos, no es ese su nombre de nacimiento, sino un nombre que se le dio por el afecto y el respeto que le brindaban las personas que estaban con él. Pero también representaba, aquí hay una paradoja, ¿no? Por un lado, para sus subordinados y para sus gobernados, él era el pequeño padre.
pero para todos los demás, para sus rivales, era sinónimo de terror en cualquier lugar en el que pisaba territorio con sus ejércitos. Las incursiones de Atila en las regiones de Germania hicieron que las poblaciones se desplazaran hacia el oeste del Imperio Romano y contribuyeron al total declive del imperio que ocurrió precisamente en el siglo V. La influencia de los visigodos y en particular la revuelta que hubo en contra de Roma se considera, junto con las campañas de Atila, un factor determinante en la caída del Imperio Romano. La victoria de los visigodos sobre los romanos en la batalla de Adrianópil en el 378 fue un evento del que la milicia romana nunca se recuperó. Y aquí hay un antecedente en el sentido de que Roma tenía complicaciones con la forma de pelear de los sátrapas y de los pueblos nómadas, y nos remitimos un poco a lo que pasó con Craso. En el programa anterior hablamos de que Craso emprende una guerra contra los partos, que eran precisamente un pueblo que residía en Mesopotamia, y es vilmente derrotado. Sobrevive Casio en esa batalla, en esa lucha que se llamó la batalla de Carrás. Uno de los sobrevivientes es Casio, y Casio, ¿por qué es la relevancia de mencionarlo? Porque fue uno de los asesinos de Julio César, nuestro personaje del programa anterior. Entonces, siempre la historia está conectada de alguna manera. De Atila se dice que era un brillante, como todos los hunos, un brillante jinete y un líder militar excelente. Él tenía una gran presencia para dirigir, y mantuvo unido su imperio a través de su personalidad, porque aquí algo que ocurrió es que el imperio no le sobrevivió. No fueron capaces los descendientes de Atila de mantener ese orden que él había conseguido, porque era un orden que dependía de su carisma, de su propia persona. Era un imperio construido con base en el culto a la personalidad, y en el pasado no hay que olvidar que el cargo de máximo dirigente no era hereditario. Por eso es que Atila logra llegar al poder por ser considerado el más apto. Su tío muere sin descendencia, y él tenía un hermano mayor que se llamaba Bleda, y Bleda, a pesar de ser el mayor, no era el más apto, y durante un cierto tiempo ejercen lo que parece ser una corregencia que no sabemos cómo estaba. O sea, era un trono, Nacho, más que por estirpe, era por meritocracia, vamos a llamarla así, hacer mérito, el más apto, el más hábil, el más líder. Sí, porque su tío, el rey Rubia, obviamente, no tenemos datos si dejó o descendencia o la más próxima eran Bleda y Atila, y sobre todo armando todo ese tipo de tribus. Yo me enfoco también un poco más a los orígenes, a los hunos. O sea, realmente también hay leyenda en torno a eso, Nacho, que si son parientes de los húngaros, que si son un poco protomongoles, o que es una hibridación de varias razas, porque no se tiene datos así fuertes así. Por ejemplo, unas construcciones que decir, estos son de esta época. Como tú te ves, por ejemplo, lo que fue en su momento la Edad Media, lo que es en la antigua Hispania, lo que fue la conquista de los árabes. O sea, encuentras siempre vestigios, pero es un pueblo que parece que se nos diluye en la historia, así como la leyenda del nombre, género y figura, ¿verdad? Pero aquí el punto es, como retomando el punto tuyo que tú abordas, él asume ese liderazgo por méritos, algo le vieron, y sobre todo el pueblo que no ciegamente, bien, ¿cómo se dice?, persuadido, se une a su causa. Y lo malo es que se acaba él y se acaba también el imperio de los hunos. Claro, y aquí también es una muestra muy importante de cómo las referencias históricas dependen, pues de qué lado terminaron las cosas, porque cómo es posible que sí tenemos muchísimas referencias históricas del Imperio Romano, e incluso tenemos referencias históricas de Alejandro Magno, que son personajes que existieron cientos de años, o épocas existieron en relación a las cuales se dieron acontecimientos cientos de años antes de la vida de Atila, y de Atila no se tiene prácticamente nada, y no nada más de Atila, tenemos una ignorancia prácticamente total sobre los hunos. No se tiene claro ni siquiera cuál era el lenguaje que hablaban. La mayoría de la evidencia lingüística viene de los nombres personales de los dirigentes, de los hunos, que eran contemporáneos de Atila.
pero en ese entonces pues las lenguas germánicas se habían vuelto una especie de estándar en el Imperio Huno, y muchos de los nombres registrados probablemente tienen esos orígenes germanos, iraníes, turcos, húngaros, y todos ellos, pero de todas maneras la verdad es que no sabemos cuál era su lenguaje, cuál era el lenguaje de ese pueblo, y la evidencia habla acerca de que había motivaciones muy distintas para las migraciones que originaron estas conquistas de Atila. Al día de hoy sabemos, por ejemplo, o se infiere que el nombre de su madre era Unhyung Vladisur, que de todas maneras no está muy cierto eso. Se puede considerar también por algunos historiadores como una fabricación reciente. El nombre de su padre, ese sí se sabe, era Munsuk, y su tío Rugila, conocido como Ruga o Ruga, que era el rey de los hunos. Como hombre joven, él y su hermano mayor Bleda, que también se le conoce como Buda, fueron instruidos en las artes de la arquería, de cómo cuidar caballos, de cómo cabalgar y de cómo pelear. También tuvieron formación cultural, se les enseñó lengua latina y lengua gótica para poder hacer negocios con los romanos y con los godos. Los historiadores se dividen sobre qué tanto se sabe de los años de juventud de Atila. Sin embargo, hay algunos que dicen que nada de lo que se tiene sobre la época de juventud de Atila, ni siquiera su nombre de nacimiento, puede tenerse como algo fidedigno. Es decir, no nada más no sabemos de Atila, sino ni siquiera de su pueblo, Carlos. Así es. Yo les he dicho en varias ocasiones que nada crece sin raíces y hay que reencontrar nuestras propias raíces. Entonces, en un pueblo así tan extraño, tan sui generis, y donde tú dices ahorita lo de la madre, inclusive hasta puede haber tenido origen hasta armenio o ruso, no sé, ¿verdad? Pero sí es importante ubicarnos en ese contexto, y sobre todo hay que hablar un poco de un personaje paralelo, así la contraparte. Estamos hablando del emperador precisamente de la parte oriente, que era Teodosio II, que empieza a tener una serie de conflictos con esas tribus y hacen un tratado precisamente, a ver, vamos a proteger nuestras fronteras, como los tratados comerciales, hacemos acuerdos, como dicen ahorita a propósito de la clase de tratados internacionales, de trato igual al extranjero, de trato de medidas de salvaguarda, acuerdos de cláusulas de reserva o exclusión. Entonces tú te metes con eso, tú no te metes con eso, y pactas un sermanda. Los acuerdos tienen que cumplirse. Pero vemos que don Teodosio pues no era muy jurídico, que digamos, como buen emperador romano, y es donde empiezan ese tipo de dificultades, precisamente en esa franja fronteriza del Danubio, precisamente. ¿Por qué? Por conflictos de intereses, y es cuando Atila dice, ¿sabes qué? Tú no estás cumpliendo, y voy a tener que empezar con esta guerra de guerrillas, precisamente, y es donde se genera el conflicto, y empezamos a ver las flaquezas del decadente Imperio Romano. Sí, pero de hecho, realmente el entorno en el que nace Atila ya era un entorno en el que los hunos amenazaban al Imperio Romano cuando... Al de Oriente. Exacto, hacia el Oriente. Incluso recibían tributos, ¿sí? Que ese es uno de los principales motivos por el que se desencadenan las hostilidades, porque de pronto... Por esas fricciones. Exacto, se dejan de cumplir. ¿Y cómo es que lo conseguían? Las referencias que se tienen o se infiere es que los soldados hunos tenían un equipamiento muy ligero, precisamente por la forma de guerrear. Se vestían en capas de piel que cubrían con grasa, y grasa de muchos animales, para poder convertirlas también en abrigo. No nada más eran sus protectores de batalla, sino eran unas perfectas cubiertas. O sea, no estaban permeables de esas pieles, o les dejaban alguna reserva por ahí de esa grasa para hacer calorcitos, se puede decir. Y además utilizaban cascos que eran acero con capas de piel, y cadenas de estas que son como unas mallas que se ponían para defenderse en contra de las lanzas y de las flechas. Que son muy icónicas con los caballeros de la Edad Media, ¿verdad? Que es para evitar el incruste de las lanzas, de las flechas, ¿verdad? Utilizaban en sus pies unas botas muy suaves de piel que eran excelentes para cabalgar, pero muy malas para ir a pie. Imaginemos ir a campo traviesa con unas botas de piel suaves. Eso habla de que realmente todo lo que hacían en el campo de batalla
era sobre sus caballos. El rey de Rugila muere, el tío de Atila muere en campaña contra Constantinopla en el 433 y el liderazgo pasa a Atila y a Bleda. Atila, cuando toma ya el mando del ejército, realmente en contra del imperio romano ya existían, lo que comentábamos, estas campañas de hostilidades y gracias a esas hostilidades que había provocado los antecesores de Atila, entre ellos su tía, los romanos ya tenían que pagar los tributos, lo que habíamos comentado, doctor. Sí, definitivamente. Un aspecto importante es sobre lo que comentaban. Nacían sobre los caballos, decían, de los hunos. Desde niños estaban preparados y eran grandes arqueros sobre el caballo. Disparaban y tenían esa capacidad tremenda porque lograron crear unas sillas de montar muy especiales que tenían cabeza adelante y cabeza atrás, lo que les permitía moverse hacia los lados con facilidad sin caerse de la cabalgadura. Sus caballos no eran muy altos, eran más bien bajos. Y esto les permitía alcanzar fácilmente en el piso, encontrar algunas de las armas que podían recibir de los que habían caído. En particular se dice que además de que no tenían un lenguaje propio, tampoco poseían una escritura, lógicamente, por eso no tenemos tantas evidencias, pero que tampoco sabían manejar los metales, que todo lo hacían con lo que era natural, lo que eran árboles, ramas, etcétera, y que las armas que utilizaban de metal eran las que les habían quitado a sus prisioneros. Pero bueno, es parte de la leyenda. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando acerca de este gran personaje desconocido y temido, Atila el Huno. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia, continuamos con nuestro tema de hoy, Atila el Huno, el azote de Dios. Con nosotros, Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Ávila, ambos abogados, amantes de la historia y siempre muy gustosos de compartirla. Y siguiendo con el detalle de que los hunos no tenían escritura y se duda mucho de su lenguaje propio, por ello no tenemos registros históricos precisos y mucho de lo que tenemos son anecdotarios. Y vamos a seguir platicando y algunas de las anécdotas, por ejemplo, hablaba hace un momento de los caballos, que eran más bien bajos, pero por ejemplo decían en el terror de los romanos, del Imperio Romano, de las ciudades atacadas, que los caballos de los hunos eran tan bravos que hasta participaban en el combate, que tiraban patadas, que mordían a los enemigos. ¿Sí? Otro aspecto que también es parte del terror era que los hunos decapitaban a sus enemigos y sus cabezas las colgaban a un lado de sus cabalgaduras para llamar la atención. Aparte de lo que nos comentaba el licenciado Salcido de cómo vestían, también se dice que usaban algún tipo de pintura en el rostro que los hacía verse más cadavéricos y más, ¿qué puedo decirles ustedes? Pues más terribles. Hay también una versión no comprobada, pero algunos dicen que algunos antropólogos han encontrado restos de hunos que al principio de su vida, cuando los niños nacían, les envolvían el cráneo con vendas para hacer crecer la parte superior de la cabeza, lo que los hacía todavía más terribles. Por eso decían que eran horribles, que eran seres de otro planeta. Total, las anécdotas eran realmente terribles, ¿no? Por ejemplo, uno de los aspectos más interesantes, usted todavía puede ir hoy en día a un restaurante y pedir una carne tártara. También dicen que los hunos eran parte de tártaros, de esa región de la frontera entre Asia y Europa. ¿De dónde viene el concepto de la carne tártara? Es que como ellos vivían en el caballo y la mayor parte del día se la pasaban sobre el caballo, mataban sus reses, cortaban el filete, por llamar de alguna manera, cortaban la carne,
y la ponían entre su montura, su silla de montar y su caballo con algún tipo de manta natural, de fibras, y ahí la dejaban y cabalgaban sobre ella. Entonces prácticamente la iban machacando por un lado y cociendo por el otro, con el calor del caballo, con el calor de los golpeteos de la silla sobre el lomo del caballo, y eso era lo que comían. Hay muchas dudas sobre eso. Y bueno, la verdad de las cosas es que hay tantos detalles sobre los hunos que son más anécdotas, que creo que vale la pena que sigamos platicando de ellos. Así es, de hecho, no se sabe ni siquiera por qué realmente Atila quería invadir Roma. Hay una versión, en la primavera del año 450, la hermana de Valentiniano, el emperador romano de nombre Honoria, había enviado una solicitud de auxilio a Atila, haciéndole acompañar un anillo de matrimonio que le habían entregado porque forzosamente la querían casar con un senador. No se tiene certeza de que realmente hubiera sido la intención de Honoria la de proponerle matrimonio a Atila, pero lo que sí se sabe es que Atila se prendó, sobre todo porque era una tradición de los pueblos nómadas el hecho de buscar esta clase de alianzas para consolidar fuerzas. Entonces dijo, quizá lo que está buscando ya el Imperio Romano es emparentarse conmigo para poder pacificar, pero resulta que Valentiniano, el emperador, descubre esta petición de ayuda que le lanza Honoria a Atila, y lo único que impidió que asesinara a su propia hermana fue la influencia de su madre, quien lo instruyó para que en vez de ejecutarla la mandara al exilio. Lo cierto es que Valentiniano le envía una nueva misiva a Atila y le dice, ¿sabes qué? No te creas, no te vas a casar con mi hermana, eso era una broma, y entonces lo dejamos por la paz. Pero él... Qué cómico, Nacho. Atila tienes una solicitud de amistad con un GIF ahí de si hubiera existido redes sociales, y lo bloqueó literalmente, y impide precisamente esa cometida. Nada tonto, ¿verdad? Así es, Atila no se deja convencer, envió una embajada a Rávena para proclamar que Honoria era inocente y para que esta propuesta era legítima. Mientras esto sucede, Teodosio muere a consecuencia de una caída de caballo, y su sucesor, de nombre Marciano, interrumpió el pago del tributo a los hunos a finales del año 450. Las sucesivas invasiones de los hunos y de otras tribus habían dejado los Balcanes ya con muy poco que saquear. Y aquí hay un tema también. Entonces, realmente la pretensión de invasión de Roma de Atila derivaba de su interés en que se sostuviera esta oferta de matrimonio, o bien por cuestiones de clima, cuestiones geológicas, porque una investigación de la Universidad de Cambridge que se efectuó recientemente arrojó que durante esa época hubo una gran sequía. Los hunos, como habíamos comentado, eran pueblos nómadas. Después de muchos años de sequía, pues obviamente se merman los recursos disponibles, y es que el hecho de buscar movilizarse hacia el oeste fue más bien una medida desesperada de supervivencia. Sucede que en la frontera romana estaban prevaleciendo, en la frontera romana en la que estaba asentado Atila, en Hungría, estaba prevaleciendo esa gran sequía. Todo esto se advirtió mediante una investigación que Hungría experimentó episodios de veranos inusualmente secos en los siglos IV y V, y las fluctuaciones climáticas, en particular los periodos de sequía del 420 al 450, como pueden ver, es exactamente el periodo en el que Atila comandaba a los hunos, al imperio de los hunos, habrían reducido el rendimiento de los cultivos y los pastos para los animales más allá de las llanuras aluviales del Danubio y de Tista. Entonces es esto lo que provocó el desplazamiento, porque esto modifica totalmente la imagen de los hunos como un pueblo que lo único que quería era oro, cuando quizá lo que querían era simplemente alimentarse. Por lo más natural, nuestro instinto de supervivencia, y si nos ubicamos otra vez geográficamente, comprendía las estepas de este imperio del Asia Central hasta parte de actual Alemania, como dijimos hace rato, desde el Danubio hasta el Báltico, con su sede en Hungría. Entonces era un pequeño imperio en vías de expansión,
con espíritu de supervivencia, una sequía pues que era un efecto climático, no tenían un plan de agua saludable, pero había sus feudos ahí de los eternos dueños del agua, como todo, y Roma no se iba a dejar ceder ni un solo ápice. Entonces, es obviamente que por eso se viene esa cuestión de convertirse en una amenaza, pero por supervivencia. Entonces, ahorita tú dices de la muerte de Teodosio, precisamente a caballo, precisamente en batalla, viene un sucesor de él y viene una posición todavía mucho más radical para precisamente acabar con él. Y dentro del anecdotario se habla de que cuando ya Atila está a punto de tener cercado ya en definitivo a Roma, el Papa León Magno accede a tener una entrevista con él y dicen por ahí también entre la leyenda y la creencia que se le aparecieron ya porque habían fallecido los apóstoles Pedro y Pablo para persuadirlo, no, ¿sabes qué? Regrésate a tu tierra, no avances. Y precisamente, bueno, ahí lo dejamos para el capítulo del desenlace fatal de Atila, porque pero no se sabe realmente, o sea, es una leyenda. Se tiene por cierto que hubo esta reunión. Pero de que León Magno lo persuadió y lo convenció, pues qué ejercicio argumentativo tan más eficaz del Papa. Se supone que lo que le dijo es, le ofreció un botín. Un botín que claro, el Vaticano tenía. Se supone también que le dijo que Honoria estaba muerta. Entonces que eso lo podía haber disuadido, pero realmente todo son meras especulaciones. Lo único que se sabe es que efectivamente Atila ya tenía doblegado al Imperio Romano, tiene esta reunión y decide no tomar, ya no continuar. Exacto. Sí, dentro de los grandes enigmas de la historia, que hay varios, uno de ellos es qué platicaron León Magno, como dice Carlos, y Atila, qué fue lo que comentaron, porque fue una reunión prácticamente privada. Ya fue la clandestina, vamos a decirlo. No, fue abierta. El Papa llegó con todo su pompa y todo su lujo, y Atila también. O sea, los dos se encontraron. Lo que pasa es que la plática fue entre ellos y hubo un testigo, pero ese testigo nunca se supo qué fue la identidad de él. ¿Qué fue lo que dijo? Porque era algo así como un traductor, por decirlo así. Porque el Papa hablaba latín y Atila no hablaba latín. Un tipo de intérprete, exactamente. ¿Qué hablaron? ¿Qué dijeron? Lo curioso del caso es que Atila, como dijo ahorita Nacho, con un ejército que podía haber dominado, haber destruido completamente Roma, se retiró. Porque Luis Alberto ya estaba avasallando el imperio, lo tenía dobladito, así, al menos la parte iba por Roma, o sea, Oriente ya lo había, perdón, Occidente ya lo tenía dominado, entonces llegar más a la capital central, punto. Ya había atacado Constantinopla y ya había destruido parte de Constantinopla, ya había demostrado su poder, y la verdad de las cosas es que de fortaleza a fortaleza, Constantinopla era mucho más amurallada que mejor pertrechada, Roma, mejor pertrechada. Y si ya había destrozado Constantinopla, pues Roma era la cosa más fácil. Dicen que los hunos no sabían reír y precisamente lo que se dice es que el Papa estaba muy temeroso porque ya había pasado un hecho anterior, que cuando entró a su pueblo, salió el arzobispo de ese pueblo a pedirle a Atila que se tranquilizara y simplemente lo decapitó, sin más ni más. Atila pasó sobre su caballo y cortó la cabeza de aquel arzobispo. Entonces el Papa estaba muy nervioso, Atila no sabía reír, esa es una de las cosas que siempre se dicen, y entonces realmente qué fue lo que pasó, qué fue lo que se platicaron, al día de hoy no se tiene esa información. Así es, y bueno, es otro tema sobre el que no se tiene certeza, porque de Atila se dice, hay un historiador que incluso lo conoció, que se llama Prisco, un historiador griego, él convivió con él en los inicios de estas carreras militares, de estas expediciones militares de Atila, y él hablaba de que era una persona muy culta y que dominaba incluso el griego y el latín, él que sabía leerlo y escribirlo. Y da un contexto mucho más objetivo, por contemporaneidad, mucho más creíble, de un verdadero más verosímil, sí. Y hablan de que era un hombre también sumamente austero, que en algunas reuniones pretendían agasajarlo con opulencia, y él, mientras los demás comían en vajillas de oro, de plata, bebían en cáliz también de metales preciosos y vestían gemas en sus espadas. Él comía en un plato de madera y su espada era simplemente una espada, o sea, utilizaba
lo mínimo indispensable y dejaba los lujos incluso para sus subordinados. Él no era algo que les impusiera. Si ellos querían, adelante en el tema de ser ostentosos, pero él como persona era sumamente frugal en todo lo que... Y lo describe como de ámbitos de una limpieza impecable. Eso sí, o sea, que no se destacaba por sus lujos, y que lo único que lo caracterizaba era precisamente eso, Carlos. Bárbaro. Así es. Feíto pero limpio. Y bueno, pues aquí vamos a tener que llegar al momento de su muerte, que es parte también del motivo por el que el imperio se disuelve. Atila era una persona sana y pues tenía 50 años, entonces todavía le quedaban muchos años por delante. Poco madera. Y resulta que se casa, pero pues sabemos que no se casaban una vez, ya era su esposa pero su número 300, algo por el estilo, en el año 453 de nuestra era. Contra su costumbre de ser sumamente medido en el consumo de alimentos, de vino, de festejar, se dice que en ese banquete echa la casa por la ventana y él mismo realmente se pone a festejar como se festeja. A cuerpo de rey. Exacto, entonces que ingirió una cantidad enorme de vino, de comida, y cuando ya va a pasar su noche de bodas con su esposa, que su esposa era de una tribu germana, de pronto ya al día siguiente no supieron de él, no supieron qué había ocurrido. Entran sus subordinados, entra su guardia y lo encuentran en la cama, en un charco de sangre, y su esposa llorando en un rincón desconsolada. Lo único que hallaron fue que aparentaba tener una hemorragia nasal, pero incluso pensaron que había sido asesinado por su esposa, que todo esto era parte de un complot de Roma para deshacerse de él. A partir de aquí empiezan ya muchas leyendas, porque nunca ha sido encontrada la tumba de Atila. Una más. No obstante que se tiene referencia que fue enterrado con todos los honores. La forma en la que murió a sus hombres, pues les pareció que no era digna del más grande guerrero que hubiera pisado, para ellos el más grande guerrero que hubiera pisado este mundo, y entonces para despedirse de él, ellos se hacen cortes en el rostro porque decían que ese guerrero tan extraordinario no merecía ser llorado con lágrimas de mujer, sino con sangre de hombre. Y pues los tributos que se le rinden durante varios días alternaron entre festividades medio alegres, días de duelo, de luto, para finalmente poner su cadáver en un ataúd que era de 3 capas. Una de ellas era de oro, otra era de plata y otra no recuerdo qué material, pero era un ataúd muy suntuoso, muy lujoso, y un ritual funerario inexplicable para nuestros días, pero que consistió en un honor para quienes participaron en él. Atila se dice que partieron el cauce de un río para poder celebrar su funeral, para poder inhumarlo, excavan el lecho del río, colocan ahí el ataúd y después permiten que el río siga su curso. Y a las personas que intervinieron en estas excavaciones las mataron, para que nunca nadie supiera en dónde estaban. Como los faraones egipcios, exactamente. Pero para esas personas era un honor. Claro. Era un verdadero honor, es decir, ellos murieron bajo una cuestión de dignidad absoluta. Pues ahí tenemos otro caso de una tumba que tampoco se sabe dónde quedó, y vamos a tener más cuando hablemos de Gengis Khan. Pero la próxima semana vamos a hacer una breve pausa de Conquistadores, porque vamos a platicar acerca de la Navidad. Todo lo que se encierra en torno a la Navidad, porque será el sábado 23 de diciembre. Muchas gracias, Ignacio Alfonso Salcido Dávila. Gracias, doctor. Gracias, Carlos. Gracias, auditorio. Muchas gracias, Carlos Humberto Huerta Ochoa. Gracias, doctor, mi hermano Nacho. Listos para la próxima. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a Roberto Ríos en la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 23 de diciembre. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia.
La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia.